Padre, te queremos dar muchas gracias por este día. Gracias porque podemos todavía reunirnos, hablar de ti sin restricciones, Dios, que podemos tener nuestra Biblia y podemos buscarte. Te pedimos que tú guardes nuestras familias, a nuestros seres queridos, Dios, y que sigamos buscándote con todo nuestro corazón. No permitas que el enemigo se meta en nuestras vidas, Dios, y destruya el avance que cada uno lleva en su interior, Dios. El estudio, Dios, tú háblanos al corazón. Viene información importante que es mucho de tema de profecías que también como cristianos tenemos que conocer para saber los planes que tiene Dios para el mundo y que sepamos que Dios es soberano, que tú eres soberano y que tú tienes control de todo. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la parte de Daniel. Esto fue el último que les había dictado, que fue prácticamente de, si recuerdan, nada más aquí para que no se nos olvide, lo del tema de vivir con un propósito. En este caso, veíamos que se trata de buscar a Dios, pero no por un conjunto de reglas, sino un propósito en nuestro corazón, que sea algo que nos nazca, que sea un motivo por el cual lo podamos hacer. Lo veíamos que en la dieta, con el ejercicio, que es más fácil si sabemos qué queremos, ¿no? Y es más fácil que lo podamos lograr. Y que Daniel se había propuesto en su corazón obedecer la ley de Dios, que es la que le había dado a su pueblo, y ese sería su testimonio. Leemos algunos versículos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Miren, les leo, nada más déjenme ver, del capítulo 1 antes de pasar al 2. El 1:16 para continuar lo que habíamos visto. Dice, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su imperio. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que al final es Dios el que, como habíamos visto, les daba la gracia, les daba la sabiduría y no se comparaba, como sabemos, la sabiduría que viene de lo alto con la sabiduría del mundo. Entonces, pues ellos eran 10 veces más sabios, más inteligentes que todos los que tenía ahí el rey. Y eso es lo que puede pasar con nuestras vidas. O sea, si nosotros le pedimos gracia a Dios, si nosotros seguimos sus estatutos, Él pues nos va a dar la sabiduría de lo alto y Él es el que nos va a guiar, como lo fue haciendo con ellos. Pero bueno, viene algo importante ahorita en el capítulo 2. Y recuerden que hay similitudes. Por ejemplo, vamos a ver qué similitudes hay con, por ejemplo, José. ¿Se acuerdan que José interpretaba sueños, no? Y aquí vamos a ver esta similitud. Entonces, bueno, vamos a capítulo 2. Dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación.
Pues sí, no es lo más lógico. Pues dinos qué soñaste y ya te vamos a interpretar. Pero dice en el 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, pues lamentablemente, normalmente, pues los reyes o piensen en la gente que tiene poder, pues ahora sí que se dan el lujo de hacer y deshacer. Y pues imagínense aquí el rey, interprétenme el sueño. Sí, dime el sueño. No, ya no me acordé, no me acuerdo. No me acuerdo del sueño, ustedes me dicen y si no me dicen, los voy a matar. O sea, y así era, o sea, así era en la antigüedad. O sea, no, y digo, no nada más en la antigüedad, sigue vigente, ¿no? Pero en este caso, pues el rey, como tenía el poder y control de todo, se daba el lujo de decidir y poder hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero aquí, ¿cuál era el riesgo? Lo vamos a ver que al decir serán hechos pedazos, vuestras casas serán convertidas en muladares, pues no nada más se refería a los caldeos. O sea, ahorita vamos a ver que ahí también Daniel está en riesgo. Bueno, ¿qué dice en el 6? Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces, la verdad es que estaba, pues sí estaba un poquito complicado, porque pues ni siquiera les dio pistas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de José? Al menos, pues sí le decían el sueño, ¿no? Aquí Daniel, bueno, los que van a ver, ni siquiera se acordaba. Entonces dice en el 7, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, digamos que igual Nabucodonosor como que sabía una parte de él que lo podían engañar y entonces él como que dijo, quiero ver que efectivamente son reales, ¿no? Que efectivamente interpretan o no, o nada más son charlatanes. Entonces en el 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Pues sí, o sea, prácticamente como bien decían ellos, ningún rey había pedido eso. O sea, normalmente pues sí, interprétenme o qué me aconsejan, pero les explicaba. Aquí sin saber el sueño, pues cómo, o sea, cómo le vamos a interpretar o cómo vamos a saber primero qué soñó y dos, cómo lo interpretamos. Porque ¿quién es el que conoce el pensamiento? Pues solamente Dios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para ellos estaba complicado. Y aquí lo curioso, fíjense, dice, y no hay quien pueda declarar al rey salvo los dioses, y dioses con D minúscula. Acuérdense que en esos tiempos muchos dioses gobernaban y siempre era la lucha de los dioses. Pero recuerden que si nos vamos a los orígenes, desde Babel y todo el tiempo donde cayeron los ángeles con las mujeres, etcétera, ahí hubo gigantes y hubo mezcla entre ángeles y mujeres, y todos esa mezcla son esos dioses con D minúscula que gobernaban las naciones. O sea, si ustedes ven, cada nación o cada pueblo tenía sus dioses y les pedían y les cumplían, pero al final eran ese tipo de dioses, ¿no? Que ya después en otro estudio lo veremos más a detalle, que
Dios sabía que estaban y por eso igual hubo juicio. Por ejemplo, ¿se acuerdan con Egipto cuando sacó a su pueblo de Egipto y cómo se enfrentó a todos los dioses de los egipcios? El dios de las ranas, el dios Ra, o sea, todos ellos, para demostrarles que Él está por encima de todos ellos. Y lo mismo va a ser aquí Dios. Pero bueno, para que lo vayan considerando. Después dice, eh, en el 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. No le importó y dijo, aquí yo voy a arrasar. Si no me dicen, los mato. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, es lo que les digo, o sea, por una u otra razón, al final nosotros siempre vamos a estar en el mundo y en el mundo va a haber pues como dice, tal cual en el mundo habrá aflicción, ¿no? Más tranquilos que yo he vencido el mundo. Entonces, en el mundo va a haber situaciones que nosotros no vamos a poder controlar y nos pueden poner en riesgo, pueden cambiar nuestra vida de un día para otro. O sea, factores externos que uno diría, por ejemplo, de él diría, ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué culpa tengo, no? ¿Y por qué me van a matar a mí y a mis amigos? Ay, perdón, déjenme pongo en silencio mi teléfono. Siempre pasa quedando estudio y interrumpe. Entonces, en este caso, fíjense, o sea, dice, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros sin deberla ni temerla, ya algo nos cambia la vida, nos mueven de una situación, hay ajustes, por ejemplo, ahorita el gobierno, ¿no? Los gobiernos de Estados Unidos, que otra vez ya ahí Donald Trump va a tomar poder y va a hacer y deshacer y implica, o sea, la decisión de una persona puede afectar a todo un país, para bien o para mal. Y cualquiera diría, bueno, ¿y yo qué culpa, no? ¿Por qué? Y la mayoría viven preocupándose por factores que no pueden controlar. O sea, nosotros piensen, ¿lo podríamos controlar quién va a gobernar a Estados Unidos? La verdad es que no, no está en nuestras manos. ¿Para qué nos preocupamos de algo que no podemos controlar? Nosotros nos tenemos que enfocar a lo que sí, a nuestra relación con Dios, a nuestros pensamientos, a las cosas que sí tenemos injerencia. Ahora, si ya va a haber cosas que sí dependan de nosotros, ahí sí, pero, o sea, así va a ser la vida, siempre va a haber factores que nos van a mover y Dios también lo permite. O sea, Dios lo permite porque quiere que salgamos de nuestra zona de confort, quiere que crezcamos, que maduremos. O sea, al final, como diría José con sus hermanos, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios encaminó para bien. O sea, Dios puede jugar con esa maldad para bien de su pueblo o de sus hijos. Y bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Dice en el 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, Daniel ya con su sabiduría, primero, ¿qué dice? Habló, Que los va a matar. ajá, pero espérenme, ¿dónde está? Ah, sí, habló sabia y prudentemente primero. O sea, eso es algo que tenemos que cuidar siempre como creyentes, hablar sabia y prudentemente, porque con las palabras es donde podemos hacer mucho daño sin darnos cuenta. O sea, muchas veces nos gana la emoción, la felicidad, el coraje, lo que sea, las emociones, y no hablamos sabia ni prudentemente. Y por una palabra mal dicha, ya, o sea, podemos haber afectado
en gran manera. Entonces, imagínense, Daniel, si le hubieran ganado sus emociones y que se hubiera enchilado y hubiera ahí reclamado, en vez de ir a hablar sabia y prudentemente, que hubiera dicho, no, oye, ¿qué le pasa, Ariok? Yo quiero hablar con el rey, ¿cómo se le ocurre? Pues si yo no he hecho nada. Ya, o sea, con eso lo hubieran matado, o hubiera adelantado la sentencia, etcétera. Yo les pregunto, ¿cuántas veces a nosotros la hemos regado, metemos la pata por no hablar sabia y prudentemente? Por nada más ir a reclamar o a ir y pelear o ir y decir sin usar las palabras sabias y prudentes. Entonces, es muy importante que cuidemos nuestra boca, lo que hablamos, antes de ir y hablar, que pensemos bien la situación, porque eso puede cambiar mucho. Aquí lo vemos, o sea, gracias a que habló sabia y prudentemente, ya le dieron el acceso a hablar con el rey. Y luego ya al rey, pues le pidió tiempo. Pero imagínense, ¿por qué los caldeos, cuando hablaron con el rey, qué lograron? ¿Qué lograron los caldeos al hablar con el rey? ¿Quién me podría decir? Que se enojara más. Exacto. Imagínense, ni aún siendo sabios, intelectualmente hablando, y eso es algo muy importante que quiero que recordemos. Puedes ser sabio en la parte intelectual, pero si no tienes inteligencia emocional, si no tienes, eh, por así decirlo, empatía o transmitir correctamente un mensaje a otra persona, de nada te sirve esa sabiduría. O sea, fíjense, los caldeos que eran sabios, ¿qué hicieron? Nada más hicieron enojar a Nabucodonosor, porque ni tan sabios, o sea, yo diría, si saben que él tiene el poder, si saben que él es el que puede hacer y deshacer, hubieran cuidado las palabras, cómo se las decían. A veces no es lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Eso es la diferencia. Pero ellos casi lo estuvieron retando. O sea, al decirle, además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante. O sea, ¿qué le están diciendo? Al decir, nadie había preguntado antes, ya le están dando a entender, pues eres un soberbio rey, o solo a ti se te ocurre, ¿no? Y pues, el rey, porque el rey está acostumbrado a que lo que quería se hacía. Entonces ellos tenían que haber cuidado el cómo decírselo. Pero bueno, al final sabemos que por algo Dios lo permitió porque pues, ellos pues no eran sus hijos, ¿no? Y al final les digo, la sabiduría del mundo no se compara. Y a diferencia, fíjense aquí, Daniel dice en el 16, no te dice cómo lo dijo, pero dice, entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación. Eh, por un lado, pues la seguridad de Daniel, seguramente cuando lo dijo al rey, Daniel pues tenía fe, tenía confianza y usó sabia y prudentemente sus palabras. Entonces, vean cómo es la diferencia hasta en estas pequeñas cosas que luego uno diría, ay, pues, ¿qué tiene? Pues no, porque las palabras son muy importantes. Y en este caso lo podemos ver con Daniel. Eso es parte de la sabiduría, o sea, por eso que era a lo mejor 10 veces más, ya no tanto que conocimiento intelectual, sino el cómo conducirse, el cómo hablar, el cómo decir las cosas. Y así nos puede pasar, ¿eh? Tanto en relaciones como laborales, interpersonales, etcétera, es el cómo, o sea, tenemos que cuidar el cómo lo decimos, porque de ahí depende muchas cosas. Tenemos que, ahora, no con esto quiere decir que casi que si hablemos con reverencias o que nos dé miedo decir las cosas, no, 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 sino cómo decirlo. ¿Se acuerdan la blanda respuesta? ¿Cómo dice la blanda respuesta? La respuesta blanda quita la ira, Ajá, más la respuesta áspera eleva el hace furor, ¿no? subir, Hace hace subir subir el el... furor. Oye, hijo, Entonces, ajá. perdón, te quiero comentar algo. Fíjate Ujú. que, por ejemplo, ahorita que decías de Donald Trump o, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, o sea, todo lo que nuestro mismo jefe, por ejemplo, en Primera de Timoteo 2:2, fíjate lo que dice que se supone que es el papel que nosotros debemos de hacer.
dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, esa es la clave, ¿no? También a veces con los jefes, pues obviamente te va a tocar de todo, ¿no? Hay jefes que son ásperos, hay jefes que son, fáciles de sobrellevar, ¿no? Pero nosotros pues deberíamos de mantener esta actitud de oración para vivir quieta y reposadamente, porque nosotros no podemos decir quién va a ser nuestro gobernante, no debemos de poner nuestras esperanzas en ellos, sino en Dios, porque aunque gobierne el que gobierne, Dios va a cuidar de sus hijos. Ujú. Sí, sí, exactamente. O sea, es bien importante que entendamos cuál es nuestro papel. O sea, como cristianos, al final nos tenemos que sujetar a nuestras autoridades. Y por otro lado diríamos, bueno, me sujeto, pero si es del mundo y piden cosas inmorales, etcétera. Entonces es una línea bien delgada en donde, por un lado, nos sujetamos a nuestras autoridades, pero nuestro papel más importante es estar orando por ellos y orar por nuestra vida, por nuestra área de influencia donde estemos, que sí podamos seguir compartiendo, porque al final lo habíamos visto en un estudio la otra vez. ¿Quiénes son, o sea, al final depende más nuestra vida? Si queremos cambiar los gobiernos, tenemos que iniciar nosotros por nuestra vida, de ahí se permea nuestra familia y de nuestra familia esa área de influencia va creciendo y podríamos llegar hacia el gobierno, pero, pero enfocarnos de adentro hacia afuera o de lo particular a lo general, primero nosotros. Ya los gobiernos Dios se encarga y Dios es el que pone y quita reyes, ¿no? Pero si no depende de nosotros el modificar eso, lo que sí depende, como les decía, es cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos viviendo en nuestro entorno, a quienes le compartimos de Dios, y ahí es donde sí tenemos mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha influencia. Entonces, efectivamente, las cosas que quedan fuera de nosotros, pues no nos queda más que orar y pedirle a Dios. Y lo que les decía la otra vez, ¿qué es lo único que podemos controlar al 100%? ¿Quién se acuerda? Exactamente. Lo único que podemos controlar al 100% es nuestros pensamientos. En eso es lo que nos tenemos que enfocar. Ya lo demás, es más, no podemos ni controlar cuando salimos de casa y vamos para el trabajo y hay tráfico. Ya desde ahí ya no. Entonces, por mucho que prevé que a lo mejor no salimos con buen tiempo, etcétera, pero si hay algo extraordinario, pues no va a depender de nosotros, pero sí nuestros pensamientos, cómo vamos a estar en el día, enojados, tristes, con buena actitud, con mala actitud, y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Ok, pero bueno, entonces, ¿en dónde íbamos? Sí, en el 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Igual, muy breve, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ante una situación así? ¿Qué hizo Daniel? Aunque era sabio 10 veces más y tenía buena relación con Dios, ¿qué hizo? Pidió. Pidió, pero ayuda también, o sea, no nada más él solo. O sea, para eso somos cristianos, para eso tenemos las células, para eso, esa es la idea, orar los unos por los otros, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hizo a sus compañeros, para que pidieran misericordias de Dios. Entonces, ¿qué creen que ahorita hay crisis en eso en las iglesias? Porque luego, como cristianos, en vez de cuando se comparte algo para que oren y para que le echen un montón a Dios, se platica, pero la persona que le platicas, en vez de que ore,
lo único que pasa es que a lo mejor te juzga o habla de esa persona cristiana y por eso es que ya hay división y ya lo que quieren es, pues ya mejor no cuento nada, porque si cuento, a veces luego nada más se dice, vamos a reunirnos para orar o para platicar y reunión de oración, pero en realidad lo que quieren es saber el chisme y en realidad no, pues en oración y la verdad es que ni oran y nada más se quieren enterar y quieren andar ahí o quieren estar juzgando. Entonces, la verdad ahorita es una crisis porque esa no es la idea. O sea, la idea era como en esos tiempos de Daniel, pues él les contó para que, órale, ayúdenme a orar para que Dios tenga misericordia. Así debería de ser. O sea, debemos de tener personas cristianas que les podamos contar y que en realidad al platicarles nos ayuden a orar y nos ayuden a pedir por cierta situación, por, por algún tema. Pero aquí, o sea, Daniel les contó y qué era para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este ministerio, pero no les contó para que ellos fueran con el rey, por ejemplo, a reclamarle al rey o para que ellos quisieran hacer a sus fuerzas, ¿no? O sea, él les cuenta y dice, les cuento para que ore y para que oremos y Dios sea el que haga. Entonces, esa es la esencia de la oración. Cuando uno dice, ayúdame a orar, es compartir para que le echen montón a Dios y Dios sea el que destrabe el tema, no nosotros, porque si no, ya en dónde está Dios. Entonces ya no es reunirse para orar, sería reunir para intentar resolver. Entonces, aquí vemos cómo desde Daniel, o sea, la Biblia te lo va contando, no te dice, o sea, se toma unos versículos, pero nos debe de servir para ver cómo debemos de conducirnos. Es lo que ellos hacían y así lo tenemos que hacer, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Luego viene en el 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Igual, ¿qué vemos en Daniel? Humildad, vemos que él no se quiere adjudicar las cosas, ¿no? Él le da su lugar a Dios. Entonces, si vamos leyendo, ya vemos todos los atributos que tiene Daniel. Por un lado, obediencia, por otro lado, dispuso en su corazón. Ahorita ya vemos que él es humilde, o sea, le da la honra y la gloria a Dios también. Entonces, aquí poco a poquito vamos viendo características de Daniel. ¿Qué dice en el 21? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea, está hablando de la soberanía de Dios. Y esto de que él quita reyes y pone reyes, o sea, aquí no está dando la respuesta de lo que estamos viviendo ahorita. Cualquiera diría, ¿cómo? O sea, que Dios dejó que fuera Donald Trump, Dios dejó. O sea, él permite, o sea, él quita y él pone reyes. Pero acuérdense, también él le da los gobernantes al pueblo, o sea, de acuerdo a lo que son. O sea, él dice, pues tú tienes a tu gobernante de acuerdo a lo que eres. O sea, te podría dar algo más, pero te lo doy porque es de acuerdo a lo que tú mereces, casi, casi. Ok, dice en el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. También pues es agradecido. Prácticamente pues no es orgulloso, ¿no? O sea, él fácil pudo haber dicho, ah, pues ya lo supe y yo todo me lo adjudico, pero no, es agradecido con Dios. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación.
fíjense la importancia del rol como un creyente que hace la voluntad de Dios, porque gracias a que él está bien con Dios, va a salvar a incrédulos, o sea, va a salvar a los otros sabios. O sea, él no nada más fue egoísta y decir, "No, pues yo interpreto, pero él pudo haber dicho, "Pues sirve que aprovecho y que arrase". Él pudo haber dicho, yo te interpreto el sueño y nos dejas a nosotros y arrasa a los otros sabios. Él pudo haber dicho eso, pero pues no, o sea, él vemos su corazón, ¿no? O sea, ahí nos deja ver cómo es su corazón y es la importancia de como creyentes, si estamos bien con Dios, nuestra vida puede ser de mucha luz para muchas más personas. Por ejemplo, aquí indirectamente, gracias a que él va a interpretar el sueño, va a salvar a muchos sabios. Y cualquier día, pero pues ellos tenían sus dioses, ellos le pedían a Baal, a sus dioses, a Astarot, a ser. Pues sí, pero Dios dice, yo no hago acepción de personas, todos tienen misericordia, yo tengo misericordia de todos, y si ellos se arrepienten, pues adelante. Entonces vemos cómo hay Dios, es lo que les digo. Por eso es que dice, Él revela lo profundo, lo escondido, conoce tinieblas, luz, da sabiduría, porque Dios puede jugar con todo eso. O sea, ya cualquiera de nosotros se nos quebraría la cabeza, híjole, ¿cómo controlo aquí? Le muevo aquí, ya destruí acá, pego este lado, rompí el de acá, ando para allá y para acá. Y Dios no, o sea, Dios puede jugar con todas las variables, con el tiempo, con todo, con todo, con todo. O sea, esa es la sabiduría de Dios, que Él va más allá. Él puede usar los caprichos de Nabucodonosor para posteriormente mostrar él su sabiduría, su poder, para salvar por ahí a los demás sabios y que se conviertan, para poner en honra y gloria a Daniel y a sus compañeros, y así. O sea, con esto que les quiero decir que no seamos cortoplacistas y luego en nuestra vida no nos dejemos ir por lo que vivimos en ese momento. O sea, no sabemos lo que Dios esté planeando. Muchas veces puede que esté planeando movernos de trabajo, puede que esté planeando que seamos maduros para otra situación que vamos a vivir más adelante o para que nosotros exhortemos a alguien que apenas va a pasar eso. No sé, o sea, ahí sí ya es Dios, pero lo que sí les puedo decir es de que cada situación que estemos viviendo, por algo la permite Dios y siempre va a estar en su misericordia. Y a veces sí la regamos y Dios ya nos disciplinó, pero también por algo, o sea, también Dios diría, por algo lo estoy permitiendo, pero te va a servir. O sea, lo que les quiero decir es que nos va a servir. El problema es ya nuestra actitud, porque si nosotros de ahí, de esa actitud, nos ponemos en una postura negativa o de confrontación con Dios, pues el que sale perdiendo somos nosotros, porque Dios diría, bueno, pues ni modo, te vas a la banca y agarro a alguien más y yo logro o sea, yo voy a lograr lo que tenga que lograr. O sea, piensen lo que Daniel se hubiera puesto en una mala postura con Dios, se hubiera enojado, hubiera dicho eso. Créanme que Dios hubiera dicho, no importa, Daniel, tú no quieres interpretar, uso a alguno de tus compañeros y ellos la interpretan, o yo veo la forma, pero yo tengo que mostrar esto, ¿no? Y así es como debe de pasar en nuestras vidas. ¿Vas a decir algo más? ¿O quitaste el Sí, micrófono? es que tienes razón, hijo, porque pasemos lo que pasemos, sea la condición que seamos, debemos de ir ante Él y tener buena actitud, porque si no vamos a seguir ahí en ese desierto. No vamos a salir de ahí porque a lo mejor con nuestra boca podemos decir que sí y todo, pero Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo más profundo de nosotros y no nos va a dar la respuesta. Nos va a tener ahí en el desierto porque Él quiere primero que muramos a esas situaciones en nuestro corazón. Ujú, Porque para Él, como tú decías, es más, ni de un día, de un segundo a un segundo Él cambia todo. Pero Él primero quiere ver pues nuestra actitud. Por ejemplo, si estás enfermo, ¿qué actitud tienes? ¿De queja o decirle, Señor, pues por algo estás permitiendo esto?
y yo quiero en medio de mi enfermedad tener paz, tener gozo, ujú, pero no decirlo de la boca, sino él sabe si realmente estás, por ejemplo, enferma, pero realmente sí tienes esa postura de que su espíritu te dé ese gozo y esa paz. Porque si no, vas a estar ahí, porque él dice, no quieres entregar, no quieres soltar. Y de acuerdo a lo que estamos viendo con él, pues yo aquí estaba anotando, ¿no? El orden en el que él nos está diciendo cómo acercarnos, ¿no? Pedir misericordia, bendecirlo, porque imagínate, a pesar de que ellos sabían que los podían matar, porque apenas ujú, iba a presentarse al rey, apenas iba ujú, a presentarse. Entonces dice, pidió misericordia, lo bendijo, que le dijo, tuyo es el poder y la misericordia. Reconoció que en él mora la luz, dijo que lo alabemos, dice que lo alabemos y le pide sabiduría y fuerza, pero fíjate, o sea, su actitud de su corazón, porque él sabía que lo iban que los iban a matar y ve todo lo que tenía antes de presentarse. Entonces yo aquí fui anotando porque dije, ay Dios, o sea, yo así debo, ¿no? Si estoy enferma, como tú decías, ¿no? Pedir, decirles, oigan, pues hay que pedirle misericordia a Dios para que me sane, ¿no? Si Él quiere. Dios, pues te bendigo en medio de mis dolencias, por ejemplo, ¿no? Este, alabarlo, no sé, pues poner alabanzas, cánticos que te salgan tal vez del corazón, ¿no? Y ya dejárselo a él. En este caso, si estás enfermo, si él te quiere sanar, pero pues en ese orden, ¿no? Porque Daniel, imagínate antes de ir todo lo que él hizo. Entonces, ujú, sí hay que, como tú dices también, orar los unos por los otros, porque a veces cada uno llevamos cargas que no podemos sobrellevar, que sí necesitamos el apoyo. Pero como tú decías, realmente orar, no para que ¿y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? ¿Y qué esto? No, o sea, en ujú, silencio, ¿no? Como dice él, entrar a tu aposento, arrodillarte, cerrar la puerta y en silencio, ¿no? Con un corazón derramado para que si alguien está enfermo, si alguien está pasando por una situación, no necesitan a veces contarte, hijo. Se supone que como familia o como hermanos en Cristo nos conocemos y a lo mejor ves su semblante, a lo mejor ves que económicamente, a lo mejor ves que hay situaciones, algo te deja ver Dios y no necesitas preguntarle, simplemente vas y oras y le dices, Dios, pues yo veo a esta persona mal, no sé qué tenga, pero pues yo quiero orar por ella o por él, ¿no? Y de esa manera creo que ayudamos más que a lo mejor estar queriendo enterarnos de lo que están pasando o está pasando. Eso es lo que quería comentar. ujú. Sí, gracias. Entonces, pues vamos viendo efectivamente cómo Daniel llevaba, como bien dice mi mamá, ese orden de ir agradeciendo. Todavía ni siquiera hablaba con el rey, ¿no? Y es muy importante. Entonces, les digo, a veces Dios no nos dice, haz A, haz B, haz C, haz D. Nos lo va diciendo a través de las historias o nos lo va diciendo a través de la lectura. Por eso es que dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si queremos que nuestra fe aumente, tenemos que leer, porque ahí Dios nos dice directamente cómo tenemos que hacerlo. O sea, como bien dijo mi mamá, ahí, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué tengo que hacer yo? Y es como el secreto, ahí nos lo va diciendo. Bueno, ok, entonces, en el 25 dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, otra vez, Daniel le da la honra y la gloria a Dios. O sea, y le deja claro, no va a haber nadie, ni sabios, ni astrólogos, o sea, nadie. Aquí es un tema de Dios, ¿vale? Entonces vemos cómo Daniel firme, no negó nunca a Dios, o sea, muy, muy sabio, ¿no? Y ya le dice, el 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces aquí igual vemos cómo Dios también se le presenta a los incrédulos, o sea, Dios también los usa y Dios también les muestra de cierta forma para cumplir sus planes. Si él mismo pone y quita reyes, pues por algo, ¿no? Él va a decir, a ver, te toca a ti y tú vas a hacer esto para que logres tal cosa, ¿no? Etcétera. A mí mismo me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, fíjense, que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Lo mismo, o sea, qué humildad, no sé, no, ¿saben qué? ¿Sabes qué, rey? No es porque yo sea más, sino es porque hay un propósito, no es el propósito de Dios. Este, déjenme ver, ajá. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Déjenme ver cuál es que aquí ya me salté. Ahorita leemos eso. A ver, es más, antes de irnos a lo del sueño, porque ya me salté esos de ahí, vámonos a, fíjense, Santiago. A ver, ¿quién me ayuda a leer Santiago 1:5? Alguien que conforme los vayan teniendo, si quieren, desactivan su micrófono. Está Santiago, está Mateo 7:7, Proverbios 28:1, Proverbios 3:23, 3:32 y Salmos 25:14. A ver, ¿quién quiere leer Santiago? ¿Tú? A ver, ajá. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, es lo que veíamos, ¿no? O sea, aquí Santiago nos dice claramente, necesitamos sabiduría, pedírsela a Dios. ¿Ok? ¿Quién más tiene alguno? Yo. Es que no podía desactivar mi micro. Ajá. Este es Mateo 7:7. Sí, Ajá. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ese está muy bonito igual, ¿no? Y esa es la clave, por eso que les dijo a sus amigos, ayúdenme porque vamos a echarle un montón, pero hay que pedir, o sea, tenemos que pedir, esa es la idea. Y Checho dice que es la regla de oro. Exactamente. Sí, la regla de oro, porque, o sea, ya prácticamente Dios nos está, nos está dando la clave. ¿Quieres tener? Pídelo, o sea, pídelo. Y igual creo que en Santiago, pero pidan con fe, dice, no dudando, porque si no, serán como, mira, es más, déjame ver, ya estabas en Santiago, ¿no? Miren, ahí mismo, ahorita que, déjenme voy, ahí dice, despuesito del que leyó Mar del 5, hagan de cuenta que es la extensión de la regla de oro, ¿no? Sería la regla de oro parte 2, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sale? Entonces, exactamente, hay que pedir, pero con fe. Y Dios conoce el corazón. A veces le podemos estar pidiendo, pero Él dice, me estás pidiendo, pero no me crees. Entonces no te voy a responder. Bueno, ok. ¿Quién tiene Proverbios 28:1? Proverbios 28:1.
A ver, ya. ¿Qué quieres tú? A ver, ya lo tengo, Sara. Es que no Ajá, podía activar mi micro otra vez. ajá. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Así es. O sea, ¿por qué leemos este? Porque Daniel, vimos que lo iban a matar, pero en que en ningún momento él tenía miedo. O sea, nunca habla de que tuvo miedo, que, o sea, y dice más, el justo está confiado como un león. Y sí, o sea, analícenlo. Digo, nosotros tenemos acceso a ver los leones, por ejemplo, en el zoológico, no sé, quién ha ido a African Safari y eso. ¿Cómo están los leones, no? O sea, se desparraman, están a sus anchas, les vale porque, pues, ¿quién los va a querer atacar? Pueden lastimarlos cuando cazan y se defienden a algún animal, pero a que alguien lo ataque de la nada, están bien tranquilos. Solamente las moscas que están ahí los molestan en su cara y eso que, si acaso, pero ellos están tranquilos. Y así quiere Dios que estemos, ¿no? O sea, justo confiado como un león. Pero el impío huye sin que nadie lo persiga. O sea, pues sabe, en su conciencia sabe que está haciendo mal, pues va a tener miedo. Y así estaba Daniel, tranquilo. Y a ver, alguien que tenga el 3:32. Yo. Ajá. Mm, Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ujú. Sí, entonces vemos cómo estaba con Daniel. Esa comunión íntima porque le revelaba cosas, pero es porque pues, estaba con él como como amigos, ¿no? O sea, cuando tienes un buen amigo que te llevas bien, le revelas tus cosas, le revelas tus planes, no a cualquiera, ¿no? O sea, tú dices, bueno, con quien me llevo bien, le platico, oye, fíjate que estoy planeando esto, estoy pasando por esta situación, y es lo mismo con Dios. ¿Qué dice el Salmo 25:14? A ver, creo que Ma estaba por ahí contigo, Dani. No sé si Dani lo quiera leer o ya se fue. Lo leo, César. A ver, sí, Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. pero es el 25, güey. Salmos 25:14. Sí, 25:14, ¿Sí? No. la comunión Ah, íntima sí, de, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto. Si me había equivocado, leí otro, perdón. sí, pero exactamente, güey. Ujú. Y aquí dice, la comunión íntima es con los que le temen. ¿Se acuerdan el principio de la sabiduría cuál es? El temor a Jehová. Entonces ahí se van relacionando todo. Y a ellos les hace conocer su pacto. O sea, pues a Daniel se lo reveló. Ok, ya me andaba yo, ya quería ir a los sueños, ¿no? Directamente, es que ya quería que llegáramos ahí. Pero bueno, a ver, miren, luego, ¿qué dice? Esa imagen, ahorita vamos, no sé si alcancemos a llegar. Pues sí, yo creo que nos va a dar tiempo de ver ahí una parte, porque justamente, miren, vamos a leer, déjenme les leo. Fíjense, les leo Juan 8:44. Es desde el 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí está hablando Jesús. Es más, híjole, no, desde el 42, Jesús les dijo. Entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hagan de cuenta que Daniel estaba inmerso en esta situación. Nabucodonosor, ¿qué quería?
matar, ¿no? Él ha sido homicida, dice el diablo, y es lo que le inculca siempre pues, a su pueblo. O sea, en ese tiempo ahí Nabucodonosor, su gobernante al final, o él con quien se cuadraba era con el diablo, porque tenía sus dioses, mataba sin que le importara, tenía sus sabios, sus adivinos, todo eso iba en contra de lo que Dios decía, consultaba, todo eso Dios lo prohibía. Y al final no hay verdad, en ellos no había verdad. O sea, nunca existe la verdad, con el enemigo nunca va a haber verdad, se disfraza, pero no está la verdad. Y por eso aquí pongo intercesión de un creyente, porque con la vida de Daniel es un choque drástico. O sea, tan solo vean la imagen, ¿no? O sea, Nabucodonosor con sus híbridos, con sus sabios, ahí todas sus mezclas, todo. Y Daniel pues, llega a contrastar contra todo lo que viene con el mundo. Y así lo tenemos que ver. Nuestra vida, cuando intercedemos, tiene que ir en contra de cómo va el mundo. Bueno, entonces dice, regrésense a Daniel. Nos vamos a quedar con la duda, bueno, les voy a dejar en la puro, ¿cómo se llama? La pura imagen para que se pongan a estudiar y cuando nos vuelva a tocar me digan, a ver quién va a platicar eso. Miren, en el 2:31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Aquí en la imagen que ustedes están viendo pueden ver como una parte, ¿no? O sea, bueno, van a ver lo que describe. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, aquí la idea o lo que quiero es que algunos ya sabrán algunas cosas, pero lo que quiero es que la próxima vez que nos toque, que va a ser en 15 días, me gustaría mucho que lean, continúen leyendo Daniel. Ahí viene algunas cosas, pero también viene parte, se conecta, por ejemplo, con Apocalipsis y se conecta con temas de profecías, de imperios, etcétera. Entonces, yo lo que me gustaría es que lo vamos a ver a detalle porque hay mucha información en esto, pero quiero que de los que estén conectados, ahora sí les voy a dejar tarea. Normalmente nunca se deja tarea en los estudios bíblicos, pero que traten de investigar algo, de ver, y quien guste, dentro de 15 días, nos explica un poco, o sea, nos dice, ya estuve investigando y ya sé qué es la cabeza de oro, qué es los brazos y el pecho de plata, ¿cómo se llama? El abdomen y piernas de muslos de bronce, etcétera. ¿Qué imperio representa? ¿Por qué? ¿Qué es la piedra que fue cortada no con mano? Etcétera. O sea, para que tratemos de ir identificando cada elemento de la estatua, bueno, de la imagen, tiene algo que ver y explica algunas cosas. Y lo más importante es igual qué conexión hay con Apocalipsis. Entonces, sí me gustaría, para no dejarlo, porque ahorita miren, ya es la una y no vamos a alcanzar a verlo de todas y no quisiera que lo dejemos ahí a la mitad, para que entonces, porfa, lo
lo tengan ahí en cuenta. Y pues miren, básicamente ahorita, si ustedes van viendo, con la vida de Daniel, lo que nos vamos a dar cuenta es que Daniel nos va reflejando cómo podemos vivir en estos tiempos que estamos inmersos del mundo, cómo podemos conducirnos, cómo podemos actuar y qué decisiones tenemos que tomar, porque vienen tiempos complicados igual ahorita, vienen tiempos de muchos cambios, vienen tiempos en los gobiernos, siempre que hay cambios de gobiernos, pues siempre va a haber mucha incertidumbre y va a haber muchísimos cambios que nos van a afectar como sociedad en general. Entonces, es buen momento de que apliquemos todo lo que viene en Daniel, principalmente el disponer nuestro corazón para agradar a Dios, porque como bien decíamos, al final Dios va a cuidar a su pueblo, siempre va a resguardarlo. No importa en lo que estén pasando, Dios va a tener cuidado de sus hijos. Entonces, tenemos que tener esa postura como Daniel para que para que Él nos muestre qué tenemos que hacer, cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sino para que oremos. ¿No, nadie? Ok, Sí. bueno. Era- Sí, Bueno, ¿puedes orar porque me vaya bien en mis exámenes, por favor? sí, ¿cuándo van a ser tus exámenes, Dani? El lunes. Órale. ¿Y ya estudiaste? Sí, Ah, bueno. ¿Qué por tal que me eso, dices? por eso me vine con mi tía, Ah, bueno. ¿Qué para tal que me dices que ore y no has estudiado? Pues no va a servir la oración, ¿eh? No, no es cierto. más ¿Qué estudiamos ayer? matemáticas de fracción equivalente, eh, conversiones de litro, metro y kilogramo. Ah, qué bueno. Pues fíjate, Dani, ya estamos hablando de Daniel de la Biblia y él era sabio. Entonces, pues yo creo que te va a tocar igual a ti como él. Pero bueno, pues vamos a orar. Entonces, amado Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias que tú siempre tienes cuidado de nuestras vidas, Dios, que tienes mucho amor y misericordia. Te pido por Dani para que tú le des sabiduría en sus exámenes, que tú lo bendigas y tú lo cuides mucho y él se sienta tranquilo, que no esté nervioso y tú le des las palabras, los números, lo que tenga que responder, que le vaya bien en su examen, Dios, en sus exámenes. Y también te pido por todas las personas que están conectadas, a cada uno de nosotros danos sabiduría que viene de lo alto, Dios, porque todos estamos pasando por situaciones complicadas, situaciones que para nosotros son difíciles, son problemas que no sabemos cómo atacarlos muchas veces. Así como Dani va a tener sus exámenes, así nosotros tenemos nuestros exámenes de la vida, Dios, y también necesitamos que tú nos guíes porque pues muchas veces los reprobamos. Entonces, tú guíanos, tú muéstranos, danos fe para que te agrademos, Dios. Tú eso es lo que nos pides. Más allá de una vida de perfección, nos pides una vida de fe, de gracia, de perdón y de misericordia, Dios. Danos atributos como Daniel para que sepamos enfrentar la vida, Dios, pero lo más importante, Dios, que no vivamos con temor, que no vivamos con miedo de lo que va a pasar, que no vivamos con miedo a qué van a hacer los gobernantes, los gobiernos, qué van a hacer en nuestro trabajo, qué van a hacer en nuestra colonia, que vivamos confiados como leones, Dios, porque al final te tenemos a ti y tú
eres soberano, Dios, y tú eres fiel, a pesar de que nosotros seamos infieles, Dios, contigo, y tú nos vas a guardar. Entonces, que podamos estar tranquilos, que podamos dejar todo en ti, descansar, y que tú, esa sabiduría que le diste a Daniel, nos la des a nosotros para saber cómo conducirnos, el saber cómo hablar, cómo interactuar con las personas y principalmente nuestra toma de decisiones que sea correcta para evitar problemas, Dios, y evitar pecar, que sabemos que el pecado pues es muerte, Dios, y no traigamos muerte nosotros que somos tus hijos, que nuestra vida pueda ser usada, Dios, por ti y que podamos compartir a las personas porque la gente que no te tiene y vive en el mundo está muy vulnerable, Dios, y sabemos cuál es su fin. Entonces llévanos a tener una preocupación genuina por ellos y a compartirles de ti. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.